Buenos días. Buenos días a todos nuestros amigos que nos siguen a través de los 95.5 MHz de la frecuencia modulada de estéreo RTP. RTP 95.5 FM en las provincias de Santa Elena y Guayas. 98.7 FM en la provincia de La Suay. Perdón, del Oro. Bueno, están ahí al lado. Lapsus estúpidos. Ya. Muy buenos días a la gente del Real Audio. www.rtp.es y un solo clic en todo el mundo. Y muy buenos días a quienes nos escuchan y nos ven a través de el canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP y el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum. Y bueno, como decía el líder de la prensa corrupta, lo único que no miente es la fecha. La fecha no mienten. La fecha no mienten. Martes 14 de julio, bueno sí, hoy es Le Jour de la Bastille, el Día de la Bastilla, en la fiesta nacional de Francia. Lastimosamente la Francia de antes últimamente se degeneró, ha caído en manos de un imbécil como Macron, un tipo que ya no hay cómo definirlo bien, porque este es un imbécil. El de España, Sánchez, es un ladrón, igual que el que estuvo antes que él, el famoso Zapatero. Yo quisiera que algún españolito venga por aquí y me indique por qué tienen esa costumbre bien extraña de llamar a la gente por el apellido materno, porque el señor se llama José Luis Rodríguez Zapatero. Zapatero es su apellido materno, su apellido paterno es Rodríguez. Por ejemplo, el líder del PP, ¿ya? Su segundo apellido, su apellido materno es Feijóo. Pues Feijóo para arriba y Feijóo para abajo y Feijóo por acá. Con Pedro Sánchez, el asaltante de caminos que está ahorita de presidente del Consejo de Ministros de España, aunque ya no tiene mayoría, pero se agarra como lapa. Todavía no tengo claro si el individuo se apellida Sánchez por el lado paterno o por el lado materno, porque allá, o sea, es un problema. O sea, debe haber una explicación. Estoy seguro que debe haber una explicación, porque claro, yo sé que los pueblos no son lo mismo a través de los tiempos, si no veamos Grecia, ¿no? A ver, después de producir una de las más grandes constelaciones de genios de la humanidad, Grecia a duras penas ahora produce no sé qué. De vez en cuando alguien por ahí. Puta Grecia, Aristóteles, Sócrates, Platón, Aristóteles, Sófocles, Eurípides, Pitágoras, Tales de Mileto. ¿Seguimos? ¿O me tiro todo el programa? Heráclito, Demócrito. O sea, y de repente, perdón, al Filipo de Macedonia, que era parte de Grecia, y Alejandro Magno. ¿Qué más quieren? Y mire ahora. Entonces, claro, yo iba a decir, se me hace difícil pensar que la España que produjo a Cervantes, a Quevedo, a Góngora, a Lope de Vega, a Calderón de la Barca, Tirso de Molina, entre muchos otros, que produjo al al don Juan de Austria, el que paró a raya al Imperio Otomano en Lepanto, y de ahí nunca más volvieron a joder, ¿ya? Con el lema, porque el lema de ellos era que iban a tomarse París y que iban a poner una media luna del Islam en Notre Dame, en la Catedral de París. Bueno, se metieron la media luna por donde les cupo, porque de allí en adelante solo fue para atrás. Vea, son los precursores de Maguat, para atrás, para atrás, para atrás. Ganamos y el otro fue para atrás y entregó. Bueno, ya qué vamos a hacer, pues. ¿Ay, qué vamos a hacer? Nada. Pero bueno, entonces alguna explicación tiene que haber. Yo la desconozco. Espero que alguien tenga la bondad de explicármela. Por ejemplo, la presidenta de la Comunidad de Madrid, doña Isabel Díaz Ayuso. Ah, no, Ayuso. AYUSO. Pero ese es el apellido materno. Ella se llama Isabel Díaz Ayuso. Perdón, no se ha cambiado el nombre, que igual que aquí se puede hacer una sola vez, con un escrito ante el registro civil y todo el rollo. Pues que no se lo ha cambiado. Pero Ayuso para arriba y Ayuso para abajo, a la que no le han podido hacer la gracia es a la diputada del Partido Popular, doña Cayetana, porque están complicados, porque encima es marquesa, pues entonces tienen un problema. ¿Qué le van a decir? Marquesa. No pueden. Entonces están en un serio problema con Cayetana Álvarez de Toledo y Peralta Ramos, así se apellida
¿Ya lo lograste conectar? Listo. Así se apellida la asambleísta por el Partido Popular, que es además una mujer brillantemente inteligente, súper simpática y además guapísima, ¿no? Pues verán que lo digo en tercer lugar para que no me vengan misóginos, machistas, enseguida viéndole el físico. No, no, no. Inteligente, simpatiquísima y además guapísima. Para que coman M todas esas trogloditas. Bueno, listo. Está con nosotros ya conectado don Francisco Borja, que el otro día, mi buen amigo, nuestro común amigo Pablo Lucio Paredes, me pasó coyuntura. Ya Pablo Lucio se ha contagiado con los españoles, con la ortografía, coyuntura con K. Por suerte no la puso con doble L, porque ahí sí yo ya le mandaba a los padrinos, le iba a decir, oiga, usted lo han suplantado, lo han clonado y usted no es usted. Pero bueno, coyuntura con K, tírese, está bien, una licencia. Y me mandó lo que había escrito nuestro invitado de hoy, porque cuando me puso Pablo Lucio Estimados, no sé si a alguno les interese como a mí, y nos mandó esto de coyuntura, y yo le contesté, a mí si me interesa, dame el contacto, y lo tenemos a don Francisco aquí. A ver, cuénteme, me voy a poner bíblico. En el principio era el caos y entonces el Señor dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. ¿De qué caos sacó usted la idea de iluminar esto? Porque realmente es iluminante. Promesas, cuentas, elefantes blancos, país sintético, que no significa que las mujeres de ese país no tengan senos, por si acaso, ¿no? A ver, cuénteme, por favor, ilústreme. Gracias, Rodolfo. Gracias. Primero, disculpe la demora. No, corre. Pasa todos los días, no se preocupe. Seguro. Ahora, ¿qué ilustró esta investigación? Bueno, básicamente, siempre que tenemos estos grandes proyectos, grandes eventos, este tipo de cosas como el Mundial, la gran pregunta es, bueno, ¿y al país qué le queda? ¿No? A nada. A la federación le van a entrar, eran 23 millones, ahora dicen que son 13. Parece que se perdieron 10 en el camino. 12.7 me parece. Bueno, pero, entonces perdió algo más, 10.3. Era la federación, ¿no? La pregunta es al país que paga la cuenta, ¿qué le queda? Nada. La cuenta es grande, la cuenta no es pequeña. Si nosotros miramos las inversiones que han hecho los países que han sido sedes, las inversiones son fuertes en infraestructura, son fuertes en estadios nuevos, después fuertes en seguridad, toda la inversión que tiene que ser en seguridad. Y generalmente la promesa política es, bueno, pero es que esto nos va a dejar un incremento en exportaciones, va a ayudar a la mano de obra, nos va a hacer que el PIB crezca porque vamos a lograr exportar más, nos van a conocer más otros países. Y esa era un poco la pregunta. ¿Existe datos que muestren que en realidad hay réditos económicos? Y entonces esta investigación lo que hace es trabajar un poco eso. Es a veces bastante complicado el decir, bueno, España hubiera estado mejor con o sin Mundial, por ejemplo. Que además le fue muy mal a España en el Mundial del 82, futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando, pero desde el punto de vista de rentas, ¿le fue bien o le fue mal? Ayer conversaba con un colega y me decía, bueno, en Alemania quedó superávit, pero es que quede superávit no es suficiente. Pensémoslo desde el punto de vista de una empresa. Si tú tomas $100,000 de una empresa y haces una inversión y de esa inversión te quedan $1,000, no, te quedó un superávit. Sí, pero no. ¿Y el costo de oportunidad? No. Además que la relación de 1,000 contra 100,000, oye, en cualquier cosa te ganas bastante más. Lícita, ¿no? Exacto. Lícita. Entonces, ahora la pregunta es, un mundial haciendo ese mismo cálculo, tomando eso mismo en cuenta, la inversión que tú hiciste para el mundial, ¿valió la pena? El costo de oportunidad, esto es, lo que tú sacrificaste para poder hacer el mundial, lo que dejaste de hacer para hacer el mundial, ¿valió la pena? Y yo creo que un símil, una metáfora con lo que está pasando hoy en política. Hoy la conversación, por lo menos en la esfera de Twitter, es sobre el MUNA, sobre el Museo Nacional. Perfecto. Se ha armado un escándalo sobre el Museo Nacional. Se ha armado un escándalo. Oye, como si aquí no hubieran cosas más importantes como los tremendos problemas de salud que yo espero que el nuevo ministro, a quien tengo el honor de conocer y de ser su amigo, el doctor Aveiga, pueda hacer algo en ese. Eso no es un elefante blanco, eso es un cocodrilo gigantesco de la época de los dinosaurios. Pero sí,
Y estamos enfrascados en un tema del museo. Yo no digo que el arte no es importante, por si acaso. Me encanta el Louvre, el Museo del Prado, el Hermitage, el Rijksmuseum en Ámsterdam, los museos de Estados Unidos que hay montones, todo lo que quieras, pero que el país se aboque a discutir un museo cuando no hay una salud buena, no hay una educación buena, la seguridad no hablemos, ¿no? Entonces estamos jodidos. Es precisamente esa es exactamente la pregunta que nos tenemos que hacer en los mundiales. La pregunta, por ejemplo, con el museo es, nadie dice que no tengamos la necesidad de un museo. De hecho, las necesidades individuales son infinitas. Todos creemos que existe la necesidad de un museo. Sin embargo, para hacer el museo ya te gastaste $450,000. No había nada mejor que hacer con esos $450,000. Comprar medicinas, comprar gasa, comprar jeringuillas. Por ejemplo. 400, ¿te quieres gastar $100 millones? No hay nada mejor que podamos hacer con $100 millones. Decía ayer en otra entrevista un colega que, por ejemplo, Ecuador en el 2019, si es que hubiera hecho un mundial con Colombia y Perú como integración, como estrategia de integración, fuera buenísimo. A mí me parece que de todas maneras, en el 2019 o hoy, hay mejores cosas que podemos hacer. La pregunta es, en análisis económico hacemos esta siguiente pregunta: el ingreso marginal que nos va a dar un mundial versus el costo, y en el costo está lo que vamos a dejar de hacer con esos recursos que estamos invirtiendo para el mundial. Ahora verás que en qué caso de los mundiales habría que hacer una diferenciación. Al primero, no vamos a hablar de la década del 30 porque ahí no habían grandes inversiones, o sea, los 3 mundiales de la década del 30 no cuentan. Vino la guerra mundial y la FIFA se salvó del bochorno porque el mundial del 42 sí sabes a dónde estaba planeado hacerse, ¿no? Donde Adolf. Un señor como las Olimpiadas. Un señor de un bigotito corto, sí, un hombre de alma franciscana. Pero Mussolini tuvo su mundial, ¿no? Claro, pero Mussolini al lado de Adolf sí era franciscano, pues nada que ver. O sea, vámonos al Brasil del 50. Ahí construyeron Maracaná. Los valores son distintos. La plata del 50 valía mucho más que la de ahorita, pero el Maracaná cuando lo hicieron entraban 220,000 personas porque eran otros parámetros de seguridad, etcétera. Brasil es un país inmenso, pero igual se gastaron una fortuna. Suiza 54 prácticamente no gastó, fue un mundial chiquito, era después de la guerra también. Europa estaba pues devastada. Suiza fue neutral, no le pasó nada. Suecia 58 tampoco, es que esa es la época en que el fútbol era un deporte y no un negocio. Chile 62 venía del terremoto. Yo no sé si era prudente gastar esa plata en un mundial y no en reconstruir el peor terremoto de la historia de la humanidad, 9.5. Inglaterra 66 no gastó mucho porque tenía todos los estadios del mundo. Allí en Londres creo que hay 10 estadios, en todas partes. Ok. Pero empieza el merchandising en México 70. Y ahí viene tu análisis. México 70, Alemania 74, Argentina 78 fue un mundial organizado por una dictadura para limpiarse la cara. España 82, México de nuevo 86 porque Colombia renunció por la violencia. Y bueno, lo de Qatar ya fue una locura, ¿no? Tú hablas de 220,000 millones. ¡Qué bestialidad! Sí. Y no hablemos de los ingresos que tuvo la FIFA. Desde el punto de vista de los ingresos que tuvo la FIFA, por ejemplo, para el Mundial de Rusia, más o menos puedes equiparar lo que le ingresó a la FIFA con lo que nosotros tenemos dentro del presupuesto general del Estado para educación. Más o menos es lo que le ingresa a la FIFA por el Mundial de Rusia. Hoy, por ejemplo, lo que le está ingresando a la FIFA por el Mundial de Estados Unidos, más o menos se equipara con lo que el Ecuador va a recibir por IVA durante este 2026. Más o menos son 9,000 millones en ambos lados. Entonces, es plata seria de la que estamos hablando. Pero recibe la FIFA. La FIFA no pone un centavo para organizar el Mundial. Ni un centavo. No, ni medio. Ya. Y además, ahora, cambiémosle el nombre. Mira, Maradona para mí era un ser despreciable, un gran futbolista, un genio, pero como ser humano un ser despreciable, pero tenía razón en algo. La FIFA era una mafia. Es y ojalá no siga siendo. Pero hasta ahorita es una mafia. Si no pregunta al FBI. Yo apunto un poquito ahí. Es y seguirá siendo. Lo que pasa es que es una entidad que produce un bien escaso de forma monopólica y que tiene todas las restricciones legales
para que no exista competencia. Entonces, cuando existe un cartel de ese tipo, es poco probable que cambie. Y de hecho, nosotros desde el punto de vista de teoría de elección pública, podemos predecir inclusive cómo van a ser los movimientos que se vienen haciendo. Al principio, lo que tú tenías era una cartelización de un selectorado, esto se llama la teoría del selectorado, quién selecciona a la gente que tiene poder. Y en teoría del selectorado tú ves que las personas que están en el poder quieren mantener el poder, control de los recursos, y van a hacer felices a las personas a las que necesitan para mantener el poder. Ahora, la FIFA, ¿a quién necesita para mantener feliz, para mantener el poder? A la federación, no, a las federaciones que votan, pues. A las federaciones que votan. Ahora, necesita a todas las federaciones. No necesita a todas las federaciones. Mayoría para ciertos cambios. Por ejemplo, no necesitaba mayoría cuando se trataba de elegir sede. Antes tú tenías el comité ejecutivo, que era un comité pequeño, que era realmente a quien necesitaba. Y de esos, la mayoría se alineaba porque saben que son intercambiables. Si tú no te alineas con el poder, te intercambian por otro. Entonces, las coaliciones que se forman son las coaliciones lo más pequeñas posibles que necesita el dueño del poder para mantenerse en el poder, y a esos les mantiene felices. Cuando la comisión era chiquita, podías hacer una fácil transferencia de bienes privados a esos culores o esa gente que coludía, ¿no es cierto? Y entonces tenías la corrupción directa. Ahora pasó FIFA Gate y de repente dices, bueno, ahora necesito hacer algo más grande y va a ser más transparente, y ahora es voto de todas las federaciones. ¿Cómo controlas ahora si no puedes controlar a las 211 federaciones? Bueno, es facilito. Controlas al que hace las reglas. Claro. Entonces, lo que hizo Infantino fue controlar al comité chiquito que hace las reglas, y le terminas dando el mundial a Arabia Saudita. Entonces, el siguiente. Porque, el siguiente del siguiente, porque de ahorita viene, el que de ahorita viene es otra aberración. Son 6 países de sedes, 3 en Sudamérica, donde se puede jugar un partido en cada uno. Eso es una burla, pues. Y Egipto, Marruecos, España y Portugal. O sea, esto es una broma ya. O sea, ya a ver, Platón, que no era un tarado, detestaba el sistema de república. Por esto. Porque decía que basta que alguien inescrupuloso manipule a su favor a las masas que votan. Atenas siempre fue una democracia, y teníamos ahí barbaridad y media. Pero ahí está, sí, el Mundial del 2030 va a Arabia Saudita. Solo el Señor, para los creyentes, sabrá cuánta plata gastará Arabia Saudita, porque lo que ellos más tienen es petróleo, plata y arena. Claro. Pero la pregunta es ¿por qué quisiera Arabia Saudita, por ejemplo? Y no es Arabia Saudita, eso es lo que también hago una especificación. En economía no pensamos en los agregados tipo Arabia Saudita. No existe Arabia Saudita. Existe los emires, me parece que son en Arabia Saudita. No, el rey. Ahí hay rey y príncipes de la corona. Rey, príncipe. Sí. Es verdad, tienes razón. Ellos son los que existen, y las personas que lideran un país son las que tienen incentivos. Entonces nosotros nos tenemos que preguntar cuáles son los incentivos que tiene la monarquía saudí, ¿no? ¿Cuáles son los incentivos que está persiguiendo? Porque no podemos hablar que es un proyecto nacional. No es un proyecto nacional, es un proyecto de unos individuos. Y el incentivo no es dinero. Porque ningún mundial de fútbol, a ellos ningún mundial de fútbol lo que le produzca solo ganancias y ni nada de pérdida, que no tuvieran que invertir nada, se lo sacuden así, ¿no? O sea, yo me acuerdo, yo estaba en Arabia Saudita. Lo importante es lo que les lava la cara a un mundial, que fue lo parecido a lo que le pasó a Putin. Y es parecido a lo que le pasó a Qatar. ¿Cuánta gente? Todavía no se sabe bien cuántos trabajadores cuasi esclavos murieron construyendo los estadios que hicieron a toda carrera porque no habían, y yo no sé qué hay ahora en esos estadios. Probablemente arena. Sí, porque Qatar, primero que es una ciudad, pues prácticamente. Así es. Arabia Saudita sí es enorme, tiene Riyadh, tiene Jeddah, que es el puerto en el Mar Rojo, tiene las 2 ciudades santas en Medina y la Meca. O sea, Arabia Saudita es mucho más grande. Qatar tuvo una gran ventaja, en cambio. Tú te podías ir de un partido a otro en subway.
Gratis. 20 minutos. Todo fue gratis. O sea, Qatar tiene tanta plata que no le importó cuánto gastó. Tú hablas de 220 mil millones. Ujú. ¿Sabes qué? Lo declarado, sí. Lo declarado. Ahora, Nada, parece. Ahora, esa es justo la pregunta, ¿no es cierto? Entonces, ok, hablemos de un país no monárquico, sino una república. Esa plata es de los contribuyentes, ¿no es cierto? Los Correcto. 200 mil millones que se gastaron, o los 300 mil millones que se gastaron. ¿En o los 100 dónde? millones ¿Los que se gastaron en dónde? por ejemplo, en Brasil. Lo que se En gastaron Brasil tú has puesto que en el 2014 solo el estadio Mané Garrincha en Brasilia costó más de 500 millones de dólares. Hay un problema, Brasil está en medio de la selva y creo que el equipo de fútbol de Brasilia juega en cuarta división. Me parece que O sea sí. que botaron la plata allí. Vamos a hablar Ahora, claro. La pregunta es, ¿qué reciben las personas? Porque el líder es clarísimo. El líder, por ejemplo, Lula, lo que quiere es mostrar que Brasil es una potencia o que el país es un país con apertura. Y el que pagó la cuenta, ¿qué le queda a esa persona? Y ese es un poco el análisis, ¿no? El análisis es, a ver, ¿por qué no protestan entonces las personas que pagan la cuenta? Y eso lo que se termina decantando es en la teoría del ignorante racional. Las personas que pagamos la cuenta somos ignorantes racionales. Esto es, el costo por persona de haber construido ese mundial, a pesar que son monstruos, el costo por persona es relativamente bajo. Y el costo de interesarnos, de aprender todo lo que tenemos que aprender para saber qué es lo que pasó con ese dinero y después salir a protestar es tan alto que no le termina dando un costo-beneficio a la persona el salir y protestar porque se le están gastando el dinero. Pero Brasil fue, como siempre, la excepción que confirma la regla. A Dilma Rousseff le salieron a las calles a quemar buses y todo porque la gente decía, no puede ser que te estés gastando 500 millones en Brasil y en un estadio donde ni siquiera se juega el fútbol, porque ya claro. Cuarta división, ya, pues, perdóname, no cuarta. Allí no es como aquí que nos saltamos y decimos que tenemos la Serie A y la Serie B, no. La Serie B es la segunda división. Allá juegan limpio. Primera, segunda, tercera y cuarta división, ya. Y fue un escándalo. Unos dicen que eso ayudó a que pierda las elecciones. Sí, contra el señor Bolsonaro, al que ahora, pues, bueno, de lo fue hablamos otro día. Pero, a ver, Sudáfrica. Sudáfrica es un país emergente, pero no es una potencia. Se gastó una fortuna pues, para organizar el Mundial del 2010. ¿Para qué? La justificación suele ser es que van a aumentar las exportaciones. Yo lo que veo en este estudio es que en realidad las exportaciones ya vienen aumentando, es simplemente una señal. Lo llamamos signaling en economía, es dar una señal de que eres el país que tiene la apertura que dices tener. Entonces es interesante porque es como que tú ya eres una empresa grande, pero no solo quieres que ser una empresa grande, sino que te reconozcan como tal. Entonces, la excusa macroeconómica no aplica. Lo que tenemos que pensar en esos casos es cuáles son los incentivos del líder, los incentivos del grupo que está manejando la coalición que está manejando el poder. Ahora, por ejemplo, podemos hablar de que existía un proyecto para mostrar que Sudáfrica es genial. O podemos... Acuérdate de los BRICS. Sudáfrica es miembro de los BRICS. A ver. Que es un país de apertura que ya está en el primer mundo, por ejemplo. O, por ejemplo, podemos decir lo que pasó en la dictadura argentina. Lo que tratabas de señalar es que aquí no está pasando nada, todo el país está unido y que a la interna, donde empezabas a tener protestas, calmar esas protestas porque dices, no, pues todos reunámonos en el espíritu de una sola Argentina. En el 78 te puedo decir, yo viví allí antes y tengo un amigo. Mientras fue el Mundial, no pasó nada. Porque en Argentina, ya como en Brasil, la pasión por el fútbol llega, pues. No hay una iglesia maradoniana. O sea, ya llega la imbecilidad, ¿no? Pero no pasó nada. Y el 78 fue un año de una represión brutal. Claro. Y habían cárceles muy cerca de los cerquita. Cerquita. Ya. Cerquita. Ya, pero ahí, claro, ese fue clarito. Fue para limpiarse la cara. Y además terminaron comprando un partido con un arreglo entre Videla y
Morales Bermúdez, el presidente del Perú, el famoso 6-0, que todavía no se termina de aclarar. No se terminará No, de aclarar, yo creo. pero bien sospechoso, Pero ¿no? eso, muy sospechoso. Esas son las cosas reales que tenemos que perseguir. Entonces, un poco el artículo busca levantar ese velo. Es decir, a ver, si el repago no es un repago macroeconómico, entonces, ¿cuál es la lógica detrás de hacer un mundial? Entonces tenemos que empezar a levantar ese velo macroeconómico y decir, los retornos no son macroeconómicos, no hay evidencia de que incrementa el empleo, no hay evidencia de que incrementan las exportaciones. Hay un pequeño shock, si quieres, un pequeño shock de 3 años en incremento de importaciones y después se regresa a la media. No hay un incremento en el PIB. La mayoría de ciudades vemos que el PIB de la sede termina en efecto decayendo. ¿Qué es lo que hago a través de ese análisis sintético que tú mencionas anteriormente? Ese análisis, lo que pasa es que es muy difícil en economía decir, ok, tenemos Alemania que sí hizo el mundial. ¿Qué hubiese pasado si es que Alemania no hacía el mundial? No tenemos una Alemania que no hizo el mundial. Entonces tenemos que crear una Alemania sintéticamente. Dos mundiales, ¿no? Alemania ha hecho 2 mundiales, el 74 y el 2006. Así es. El uno como Alemania federal, de Alemania occidental, y el otro ya como la Alemania unificada, ¿no? Ahora, yo puedo entender que Alemania quería hacer el Mundial del 2006 como un proyecto para mostrar esa unificación alemana o un proyecto reunificador. Pero ese entonces es un incentivo real de los Pero líderes. tampoco es económico. Tampoco, yo ahí discrepo un poco porque creo que la economía está en todos lados. Sí, entonces es tratar de poner colocación de recursos escasos para necesidades infinitas. Pero si es que el efecto era el reunificar, lo que tenemos que ver es qué tanto benefició a las personas ese proyecto de reunificación. Esto es, qué utilidad le dio a las personas, cómo incrementó el bienestar social esta reunificación y no centrarnos en otros aspectos claro, económicos. es que el Mundial de Alemania del 2006 tiene una particularidad. El muro de Berlín cae en 1989. Yo nunca pensé que iba a vivir para ver caer el muro de Berlín y que desaparezca. Nunca pensé, pero desaparecieron el muro de Berlín y la Unión Soviética. Y cuando Alemania se reunifica, habían dos Alemanias. La Alemania súper rica, la Alemania occidental, y la Alemania que pese a ser la menos jodida de los países satélites de la Unión Soviética, al lado de la Alemania occidental, pues daba risa, ¿no? Era otra cosa. Y Alemania gastó una fortuna para tratar de mejorar las cosas, y entonces la idea del 2006 era decir, oiga, ya no estamos viendo a los alemanes orientales como ciudadanos de segunda, como alemanes de segunda, sino ya esto está integrado, miren, probablemente, y le salió, porque Alemania no ha tenido ningún intento de separación como otros países sí tienen de Europa, ¿no? Que no ha pasado nada. Sí, ahí la pregunta, porque ese es un análisis ex post, ¿le salió el resultado? Claro, es ex post, sí. Ahora, mi pregunta siempre será, ¿lo hubieran logrado sin un mundial? Esa creo que es la pregunta interesante. Con más tiempo. ¿El mundial era necesario para lograrlo? Con más tiempo y más plata metida en la parte que era Alemania Oriental, lo hubieran logrado. Ahora. De nuevo, regreso a la pregunta original. La pregunta original siempre será, ¿ese era el mejor uso de los recursos? Quizás en Alemania ese era el mejor uso de los recursos. Esa es una buena pregunta. En Alemania habría que preguntarle a los alemanes del 2006, porque los de ahorita, cuidado, te dicen que te vayas a freír espárragos o algún otro lado, porque Alemania está en problemas ahorita. Claro, lo mismo les pasó con las plantas de energía nuclear, por ejemplo, toda esa infraestructura nuclear. Está bien, tú quieres preocuparte de la energía nuclear y de la energía verde y tal. Ese es el mejor uso de tus recursos, porque antes podías tener energía barata, era energía nuclear, y ahora tienes dependencia de Rusia, y con todos los problemas que... Con excepción de Francia,
con excepción de Francia, que Pues dijo, tiene no, su no, 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 museo. no, 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 lo mío es energía nuclear, yo cuido bien mis reactores, aquí no hay temblores, terremotos ni tsunamis. Y Francia no tiene ningún problema. Pero la señora Merkel, a la que todos aplaudimos, me incluyo, laca. Ella se entregó a una dependencia, o sea, hubo un acercamiento tan grande políticamente en ese tiempo entre la República Federal Alemana y la Rusia, la Federación Rusa, no la Unión Soviética, que ya aquí todos pensaron, ya no hay comunismo. Bueno, llegó Putin, que cree que es heredero de los zares, no sé qué es peor. Y entonces ahí está. Putin es ex KGB, es formado por la KGB, Claro. es formado por ese sistema. Pero además Entonces, se él, cree, él vive ese claro, sistema clientelar de búsqueda de sí, rentas. y se cree descendiente de Pedro el Grande, de Iván el Terrible, o sea, de los zares de primer nivel, ¿no? Porque no creo que se crea descendiente del imbécil de Nicolás II, ¿no? Pero bueno, De los Romanov, de los últimos Romanov. A de los ver, últimos Romanov. la prueba del algodón, explícame bien esa parte. A ver, entonces, la pregunta de nuevo, vamos a la pregunta Ya, original. sí. La cosa es, estamos siendo, nos están engañando al decirnos que van a haber efectos de empleo o efectos de nuevo de exportaciones. La pregunta es esa, o sea, la pregunta es, ¿podemos revisar si es que tenemos efectos de estos cambios a raíz del mundial? Entonces, en realidad lo que yo hice fue empezar a buscar todas las posibilidades que pudieran existir. Por ejemplo, si es que tú ganas una sede, la otra es si es que juegas la sede, porque no es la misma pregunta si ganas la sede versus si eres la sede, ¿no es cierto? Parece ser que cuando ganas la sede, sí hay un pequeño efecto en exportaciones, pero ese efecto, como te decía, ya viene anteriormente, o sea, es parte de una tendencia previa. Parece ser que lo que estamos viendo es que hay una señal en la que el país que se vuelve sede, o sea, es elegido sede, quiere dar una señal de que era justo el país que se podía elegir por la forma de ser de ese país. Ahora, también observé lo siguiente. ¿Qué tal si lo que es importante no es si es que eres sede o si es que ganas la sede, sino lo importante para la economía de un país es ganar el mundial? Entonces, claro, a veces decimos, bueno, es que si es que se gana el mundial va a haber feriado y va a aumentar el comercio y va la gente a estar feliz y gastar plata y después se va a estar feliz y salir a trabajar más, invertir más y tener más confianza en el país, pero tampoco vemos nada como eso. Entonces, todas estas son las pruebas estadísticas que estaban corriendo para ver si es que algo de eso podíamos encontrar, pero encontramos absolutamente nada. Ahora, desde el punto de vista de la prueba de algodón, que es la que tú me preguntas, la pregunta es exportaciones en específico. ¿Un país que hace el mundial exporta más? La respuesta es, parece que hay un pico de exportación de 3 años y después no exporta más. No, a ver, Entonces se regresa después vuelve a lo normal. a la tendencia normal. A ver, sí, a ver. Por ejemplo, la Alemania del Mundial del 74 y la Alemania del Mundial del 2006 iban a ser el motor de la Unión Europea e iban a seguir exportando, porque Alemania es básicamente un país exportador. Igual, con o sin Mundial. Ese sí yo lo tengo clarísimo. Por ejemplo, Estados Unidos, que es que realmente el que más ha concentrado el Mundial, este tripartito entre los tres países de la antigua comunidad de libre comercio, que desde que llegó Donald ha cambiado mucho. Pero Estados Unidos, con o sin Mundial, ya se había, sí, bueno, y ahora todavía hay factores exógenos. Ahorita Estados Unidos está concentrando todo el crudo de Venezuela, todo, en sus refinerías, porque parece ser que la idea de Donald, que a unos les puede caer mal y a otros les puede caer bien, pero de estúpido no tiene un pelo, es crear tal monstruosidad de reserva que un mes y medio o 2 meses antes del primer martes después del primer lunes de noviembre, porque esta gente es complicada hasta para votar. Es Las primarias. sí,
No todo. Las elecciones son siempre el primer martes, Sí. después del primer lunes. No el primer Después del martes, porque si no es primer, entonces Por si acaso no caiga en es un primer lunes, desastre. primer mes. Ya. Y la idea es crear un galón electoral. O sea, con independencia de cuánto esté el galón en el resto del mundo, porque en Estados Unidos se vende por galones como aquí, en casi todo el mundo se vende por litros la gasolina. La idea es que con esa cantidad monstruosa de reservas que están acumulando, puedan poner un galón de gasolina a los precios anteriores al problema con Irán. Ya, entonces a Estados Unidos... Y te tumbas de precios, es un dumping. Pero en Estados Unidos, solo para los... Ya. Entonces a Estados Unidos, ¿qué va a exportar más por el mundial? No me haga reír. Exacto, o sea, la pregunta es cuál es por ejemplo, de nuevo, a Donald Trump. ¿Por qué quiere Donald Trump hacer un mundial? Es que no fue Trump. Es que ahí viene que, a ver, tenemos que remontar. Acuérdate que la FIFA, la mafia, que digo, la cosa no, perdón, la camorra, la FIFA, es una suma de todas las instituciones mafiosas del mundo. Te asignan los mundiales con 8 o 10 años de anticipación. Habría que ver quién era presidente cuando Estados Unidos se postuló para el mundial y ganó la sede. Porque Trump fue presidente entre el 2016, perdón, entre enero del 2017 y enero del 2021, cuando perdió en esa elección discutida, que él sigue discutiendo. ¿Cuándo le dieron la sede a Estados Unidos? Con toda seguridad en la presidencia de Biden es posible. Habría que preguntar. Véame, Gerhard, ¿en qué fecha la FIFA le otorgó el mundial, este mundial de tripartito? ¿En qué fecha fue otorgado? Y ahí vamos a ver a quién le salió, a quién le jugó el número. ¿A quién le jugó el número? Porque sí. Putin no tiene ese problema. Cuando le otorgaron la sede y cuando fue el mundial de Rusia estaba él, iba a seguir siendo él, así que ahí no hay problema. Sí. Si no me equivoco, ahí a Trump le salió muy bien, porque me parece que Trump era presidente todavía en esa época. Cuando le otorgaron la sede. Cuando le otorgaron la sede. O sea, en, no el mandato 2017-2021. En el primer mandato. Correcto. Entonces, le sale por un lado que lo premien por ser la sede, que ganar la sede. Ojo, en mi econometría, en mis estadísticas, ganar la sede es más importante que ser la sede. A ver. Despacito, que yo soy medio limitadito. No sé si Pablo Lucio te dijo. Explícame despacito. A ver, claro, tienes razón. La FIFA otorgó oficialmente la sede del Mundial 26 a la candidatura conjunta de Canadá, México y Estados Unidos el 13 de junio del 2018. A ver, el 2018 era presidente Donald J. Trump. Claro, pero como él pensaba que le habían iban a reelegir, que le habían robado en el 2020, él no se hubiera beneficiado porque no se puede hacer 3 mandatos, porque la reforma constitucional, la enmienda es que nadie puede ser presidente de los Estados Unidos más de 10 años, lo cual te impide porque son periodos de 4. O sea, ganó la sede, supuestamente no le iba a tocar a él, pero como no ganó y ganó después, segunda vez en Estados Unidos que un presidente que pierde la reelección. Sí. La primera fue Coolidge. Sí, pero hace 1000 años. Bueno. Ya, claro, le jugó el número. O sea, hasta en eso tiene suerte este man. Sí, ahora, de nuevo. ¿Por qué dice que ganar la sede es más importante que ser sede? Ganar la sede es más importante que ser sede. Y esa es justo la prueba del algodón que estábamos hablando. A ver. Si revisamos el ser la sede no tiene ningún efecto sobre las exportaciones. No. De hecho, si vemos el gráfico de los países sintéticos, la mayoría de países se ve que el crecimiento del país sintético es mejor o prácticamente igual al país siendo la sede, con excepción, por ejemplo, de España, pero por ejemplo en España lo que veíamos es que de hecho ya es probablemente un efecto de la integración democrática más que cualquier cosa, porque ese efecto de separación entre país real y país sintético es anterior. Entonces parece que el ser la sede no tiene ningún efecto macroeconómico. Sin embargo, el ganar la sede tiene un efecto reputacional que muestra que eres un gran país, un país potencia, un país abierto, y ese sí tiene un efecto sobre las exportaciones.
Ahora, de nuevo, parece ser un efecto que venía previamente a el haber ganado la sede. O sea, es una tendencia anterior que venías de crecimiento y que probablemente si no ganabas la sede, quizás de todas maneras tenías crecimiento, pero el ganar de la sede da una gran señal. Entonces, conviene más ganar la sede que de verdad ser la sede. Y ganar la sede no tiene problemas políticos porque no te cuesta nada todavía. Todavía no has tenido que hacer el trabajo de hacer la inversión, de gastarte la plata, que eso sí ya te viene cuando eres la sede. Ganarte la sede es gratis, casi gratis. Por ejemplo, el Reino Unido se gastó 19 millones la anterior vez que trató de ser la sede. Marruecos ha intentado ser sede 5 veces. Probablemente le ha metido muchísima plata Bueno, a tratar ahora de ser la sede. van a ser COSEDE, pero ya O sea, COSEDE de 6. O sea, bueno, y después de 5 intentos, ¿no? sí. Bueno, Pero como, a Marruecos lo... a ver, como yo de la FIFA me puedo esperar cualquier cosa, he llegado a la conclusión de que han armado estas sedes conjuntas porque hace algunos años, ante la presión de países como de Asia y África, estipuló que la sede ya no era como antes, que era Europa o era América. No, 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 ahora entraron todos. es rotativa. Claro, pero aquí viene una preguntita. Qatar, ¿dónde queda? Claro, la calificas como Qatar, Asia, como Asia, Qatar es Asia. Qatar Asia. está en la misma península arábiga donde está Arabia Saudita. Es la federación, lo que Claro. cuenta ahí es la federación. Y Qatar fue sede el 2022. Uh-huh. A ver, las FIFA, mira con qué anticipación lo daban. Le dieron a España la sede del Mundial del 82 el 18 de mayo del 64. En el 18 de mayo del 64, don Francisco Franco Bamonde, caudillo de España por la G de Dios, porque no entraba por la gracia en la moneda de 5 duros o 25 pesetas, que era la moneda de España antes del euro, 18 años antes. Y claro, era la época en que a España ya tenía algunos años de haber vuelto al redil, entre comillas, de las democracias por la Guerra Fría. Uh-huh. Venía siendo campeón de Europa el año 64, porque el primer campeón de Europa fue la Unión Soviética, Uh-huh. y por eso seguramente le dieron la sede, porque en muchos países no estaban muy de acuerdo con el gobierno de Franco, pero el presidente de la FIFA en 1964 era Sir Stanley Rose, un inglés, y seguramente a él le importaba un carajo el gobierno de Franco. Pero fíjate tú, lo dieron con 18 años de anticipación. Ahora Sí, se da con muchísimo. menor anticipación. Sí. Y están saltándose la regla. ¿Por qué? Porque te ponen a 3 países de Europa, Y un africano. perdón, a 2 de Europa, a un africano y a 3 de Sudamérica. Pero a los de Sudamérica le dan un partido. Se no Claro. joda, eso no es ser sede. No, pero ya es sede. Entonces, eso es justo lo que argumentaba yo ayer en otra entrevista que estaba teniendo con esta conversación, y era lo siguiente. Cuando haces estas movidas de transparencia y que se supone que agrandas el comité a 211 sedes que van a hacer votaciones en vivo, ya el comprar votos, literalmente, el hacer la compra de votos, o sea, transferencia de bienes privados para conseguir votos, ya no es rentable hacerlo con 211 No, pues. federaciones. Entonces, ¿qué haces en ese momento? Lo que haces es copar al organismo que hace las reglas, que es lo que hace Infantino en esta ronda. Lo que hace es copar el organismo que hace las reglas, entonces le permite hacer un cambio de reglas que le permite que en este mundial que viene esté ya solventado la CONMEBOL, la UEFA y la CAF, la Conferencia Africana. Bingo. Listo, ya son sede, ahora toca la siguiente sede y se la das a quién. Le toca a Asia. ¿Quién de Asia se lanza? Y lo hace con 22 días. Este cambio lo hizo con 22 días de anticipación. ¿Quién se lanza en Asia? Nadie se puede lanzar. Arabia Saudita, ¿tú te lanzas? Sí, yo me lanzo. Aquí está mi propuesta que tengo coincidencialmente ya hechita. No había a quién más se lanzara a hacer sede con 22 días de anticipación. Imposible. Hay una votación de 211 federaciones transparentes y en vivo y eligen sin ningún problema la sede de Arabia Saudita. Además era la única.
Era la única, pues. Porque, a ver, Si tú no puedes controlar por quién va a votar las personas, controla quién se candidatiza. exacto, y entonces igual controlas por quién va a votar la persona. Porque Exacto. vamos al Asia. No es tan fácil comprar los votos, No, es más fácil comprar sí, la candidatura. vamos al Asia. A ver, paradójicamente, y esto es un tema que te paso la idea por si no se te ha ocurrido antes de analizarlo. En Asia están los dos países más poblados del mundo. La Federación India, que tiene ya cerca de 1.500 millones de habitantes. Y eso que la India original habría que sumarle Pakistán y Bangladesh, que eran la India, el Raj, el dominio británico. Pero dejémoslo allí, 1.500. Y la China son como 1.450, 1.470. Para redondear y no pelear, entre los dos hacen 3.000 millones. Resulta que el deporte más popular en la República Popular China, pero de lejos al fútbol, es el tenis de mesa. Lo que vulgarmente se llama ping-pong. Los que nunca en su vida han visto un buen partido de tenis de mesa y ping-pong, no. El tenis de mesa bien jugado. Eso es una cosa de locos. Hay que tener un estado físico espectacular, unos reflejos del. O sea, es una cosa. A mí me fascina. Ya. Y en la India, es que la India fue pues el Raj británico. ¿Cuál es el deporte favorito principal de la India? El cricket y el polo. Entonces a esos dos les interesa un carajo el Mundial de Fútbol. Japón ya tuvo. Y Corea del Sur. Entonces, ¿quién te queda que puede organizar? Arabia Saudita. Claro. Porque plata para ellos. O sea, no me vaciles, ¿no? O sea, ¿cuántos estadios hay que hacer? 10. Vea, vamos a hacer 12 para tener 2 de reserva. ¿Y qué va a hacer después con los estadios? Eso no es problema suyo. The Kingdom, porque estos son tan sobrados. Yo he estado en Arabia Saudita por razones de trabajo, cuando manejaba el tema internacional de bananera. Ellos no te dicen The Kingdom of Saudi Arabia, no, The Kingdom. The Kingdom. O sea, ellos asumen que tú tienes que entender que cuando dicen el reino, es ellos. Y yo me acuerdo que hasta principios de los 2000, toda la flota de Saudi Airlines eran Jumbo 747, aunque sea para vuelos internos. O sea, es una locura. O sea, de locos. Y enmarcados en oro. No tanto, pero por ejemplo, el estuche que te daban en business, en la clase business, en Saudi. Oye, en las otras aerolíneas era un estuche, sí, bonito, pero de caucho, de plástico, sintético. Acá era de cuero. El business, quisiera saber el de primera, no tengo idea. De cuero, y todo lo que venía adentro era de marca. O sea, es otro mundo. O sea, esa gente tiene toda la plata del mundo. Ahora, en cambio. Y son un gobierno autocrático, ¿no? Puta, que sí, claro, tiene pues, más intereses de hacerse esa famosa lavada de cara. Sí, no. Te recuerdo que el rey de Arabia Saudita es, religiosamente, es el guardián de los lugares santos de la Meca y Medina. A ver, de los 3 lugares santos del Islam, 2 están en Arabia Saudita y el otro está en Jerusalén, la mezquita de la Roca. El más santo está en Arabia Saudita. Claro, la Kaaba, la piedra donde se hace 3 millones y medio. La peregrinación. ¿Sabes cuánta gente muere en los es una locura eso. Pero bueno, pero yo tengo una pregunta. A ver, que Arabia Saudita o Qatar, que nadan en plata, que allá creo que la gente no paga. Por ejemplo, Brunei es famoso porque en el matrimonio del actual rey de España, Su Majestad el Rey Felipe VI, no se sabe por qué confundieron al sultán de Brunei, que es uno de los hombres más ricos del mundo, porque Brunei es de él. ¿Ya? Lo confundieron con el presidente del Ecuador, el coronel Gutiérrez, hasta el punto que lo presentó la televisión española cuando entraba Lucio como el sultán de Brunei, y creo que hasta lo sentaron a la mesa con Felipe VI. Bueno, eso no lo sabía. Bueno, en Brunei no hay impuestos. No me acuerdo si es semestralmente o trimestralmente. Todos los ciudadanos de Brunei reciben un sobre con un cheque por una cantidad significativa en la que Su Alteza Real, el sultán,
le comparte a su pueblo las ganancias de su petróleo, porque el petróleo es del man. Ya. Sí. Entonces, imagínate, no pagas impuestos, todo es gratis, la salud, todo, o sea, Brunei es chiquitito, pues, ¿no? Pero Claro. igual, pero es que Sí, sí, per cápita es. sí, pero está chiquitito, pero todo el mar de Brunei es para abajo es petróleo, y no muy abajo, Claro. es una locura. Ya, entonces, pero ¿por qué Brasil, que tiene necesidades enormes, se gastó una fortuna en elefantes blancos? Porque uno de los temas que toca son los elefantes blancos. Así es. Pues es precisamente eso. La pregunta que nos tenemos que hacer es quién controla el poder, o sea, quién toma la decisión. Y la decisión es justo eso, la decisión es quién selecciona al líder y a quién el líder tiene que mantener feliz porque los necesita para poder mantener el status quo, el poder. Entonces, ¿quién selecciona al líder? No es la contienda democrática, no es el voto popular, es quién es esta coalición que está haciendo que el líder se pueda mantener en el poder. Entonces, por ejemplo, no digo que tenga evidencia, pero tampoco dudas. A ver. De por ejemplo, que en Brasil parte de la coalición consistía de constructoras. Entonces las constructoras... Odebrecht entre ellas, por ejemplo. Hay una famosa llamada Odebrecht, famosa, no sabía. famosa por sus prácticas cristianas absolutas. Son gente que guarda los mandamientos. Puta. Sí. Cambia la L por P en impo. Ahora, el hecho de que estas por ejemplo, constructoras sean parte de esa coalición, claro, lo que quiere decir es que el líder tiene que hacerle transferencias a esta coalición. O sea, tienes que pagar la inversión que hizo la coalición. ¿Y cómo le pagas la inversión? No le puedes hacer una transferencia directa. Lo que sí puedes es encargarles grandes obras. Como por ejemplo el estadio de Brasilia. Hacer grandes cantidades de estadios ¿qué vas a hacer después? No me importa qué vas a hacer después, pero lo que yo estoy haciendo es pagar la búsqueda de rentas, pagarle al buscador de rentas la inversión que hizo en mi poder. A ver, como se nos va el tiempo, la relación PIB y empleo. Ahora, la relación típica que deberíamos de nosotros ver es que debería de haber un crecimiento de PIB y debería causar un crecimiento en el empleo, ¿no? Claro. O sea, el país va creciendo cada vez más, esto quiere decir que hay más productos, más producción, quiere decir que hay más inversión, vas a habilitar posibilidades de empleo. Una de las cosas que se dice es que este shock, ¿ya?, de construcción de infraestructura, de construcción de estadios, y el influjo de turistas que va a haber en el país, todo a causa de esta gran obra que es el Mundial, por ejemplo, va a hacer que incremente el PIB y haya un incremento de la empleabilidad. Ya, pero el Mundial... Ya. ¿Perdón? A ver, pero tomando en cuenta toda la época, todo el tiempo de construcción y todo, porque el Mundial en sí dura un mes. Claro, eso sí. Entonces tú tienes que tener desde más o menos cuando empiezas a hacer la sede y empiezas a hacer la... Ahí habría que medir, claro. Exactamente. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Es que de hecho hay un shock. Se ve en la estadística el shock, ¿verdad? Pero el shock no dura, no es un cambio estructural. Por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en Estados Unidos 94? En Estados Unidos 94 hacemos una deconstrucción por cada uno de los condados que fueron sede, ¿no es cierto? Porque lo interesante ahí es que no todos los estados de Estados Unidos fueron sede y tú puedes tomar datos no de todo Estados Unidos y comparar los lugares donde fueron sedes y además los lugares donde no fueron sedes. Además en el 94 solo fue en Estados Unidos. No hubo ni Canadá ni México, ya. ¿Y qué pasó? Ahora, ¿qué es lo que ves? Ves, por ejemplo, que en el momento que tú haces te conviertes en sede, hay un pequeño pico en ganancias de los empleados. Ese pequeño pico es lo que tienes en amarillo en el... En amarillo. Ya. Y hay un pequeño crecimiento, después recaes hacia el momento en donde vas a hacer el mundial, o sea, vuelve a caer, como que este optimismo vuelve a caer, y lo que ves es este gran pico en anaranjado, que es un gran incremento en las ganancias de los trabajos.
¿ya? Pero si tú ves ese gran Pero pico, cae, pero en vertical, pues. estrepitosamente. ¿Por qué regresas a la media? Porque no fue un cambio estructural. Esto es lo que vemos que es la gran excusa de este gran trabajo de infraestructura, que se supone que tú vas a hacer un shock de gasto público, vas a meter infraestructura y todo esto va a reactivar la economía y crear nueva cantidad de empleo. Lo que vemos es que en realidad es el shock y el momento que se acaba el shock regresas a la media que donde siempre ha sido. ¿No es O cierto? sea Entonces que el momento que se acaba... en otras palabras, los condados que no fueron sede, en el rush del shock, obviamente los que fueron sede, los salarios subieron, hubo más trabajo, obviamente, ¿no? Pero Sí. ¿fue sostenible? No, porque la caída No, pues, es brutal. y la caída es tremenda. Es más, lo que vemos es que los lugares del trabajo, o sea, la cantidad de empleo que había en los lugares que fueron sede, se ve afectado. De hecho, se ve afectado. O sea, tienes un gran crecimiento de ganancias por trabajo, pero de repente, el momento que se van los turistas, la gente empieza a ser despedida. Claro, es que lógicamente el mundial no dura un año, dura un mes. Claro. Y terminas en un peor lugar después del Mundial, desde el punto de vista de empleo, que antes del Mundial. El número de establecimientos, por ejemplo, de lugares de negocio, crece un poco después del Mundial y después se estabiliza de nuevo a la media. La cantidad de trabajadores por lugar de empleo, tienes un pequeño incremento después del Mundial y después una recontra caída que te pone la empleabilidad en ese lugar en un peor lugar que en lo que eras antes del Mundial. O sea que si te entiendo bien, que ojalá no se le ocurra a nadie postular a Ecuador. No creo que tengan ningún chance de comprar Infantino Ecuador, así que no hay riesgo. Pero a Lenín Moreno se le ocurrió la idea, ¿no? Hermano, por Dios. Sí, a Lenín Moreno se le ocurrió. Había una propuesta de hacerlo como comunidad andina. Sí, claro. Lenín Moreno hablaba de física cuántica. Comprenderás que alguien que habla de física cuántica puede hablar huevadas sobre mundiales. Por Dios. O sea, y verás que yo no estoy hablando para nada del juicio en el que está involucrado Lenín Moreno, que en mi muy humilde opinión es una farsa. Porque tú sabes muy bien que las grandes compañías, por más grandes que sean, no tienen oficinas en todos los países del mundo, tienen representantes. Y cuando esos representantes, esa compañía gana un contrato, chico, mediano, grande, el representante recibe una comisión. Eso pasa en todo el mundo desde el siglo, por lo menos, de la revolución industrial. Ya. Y para mí eso fue lo que pasó. Ya. Pero cuando la política, claro, es lo normal en todas partes del mundo. Ahora, siempre y cuando lo obtengas mediante recursos lícitos. ¿No? Claro, ahí creo que es la comisión que yo gané, que es normal. La pregunta es, ¿me la dieron a mí porque la conseguí convenciéndole a mi pana, que termina siendo presidente y le terminó llegando la comisión al presidente? O la pregunta es, la comisión, el contrato que gané, lo gané porque pese a la oposición del que dirigía el Ministerio de Sectores Estratégicos, el señor Glass, que no quería que gane Sinohydro, porque él tenía otro caballo, entonces pese a la oposición de él... Tenía otra coalición. Sí, tenía otra coalición. Lo que pasa es que nadie se imaginó que Sinohydro iba a ofertar, cuando abrieron los sobres, chuta, era el más barato. ¿Cómo hacían? Si esta era la obra emblemática en la que era todo transparente, porque era de gobierno a gobierno, eran otros chinos, también del gobierno a gobierno. Entonces, ¿cómo decías que había fraude? Entonces, algún día, vea, 1973, conversaciones de paz en París, guerra de Vietnam. Hoy día es 14 de julio, no el día de la Bastilla, ¿no? ¿Sabes? La grandeur de la France. Entonces, los periodistas franceses le preguntaron a Zhou Enlai, que era el primer ministro y de hecho quien gobernaba China, porque ya Mao andaba pues escribiendo poemas y cosas raras, ¿no? Le preguntaron que qué opinaba de la Revolución Francesa, 1789. Se lo preguntaron en 1973, 186 años después, más o menos, ¿no? Y Zhou Enlai se acarició así, los miró y les dijo, vean,
Ha pasado muy poco tiempo. Hay que esperar que pase más tiempo para que el paso del tiempo permita juzgar en toda su dimensión histórica. Y los bañó en lo que sabemos, porque estos se esperaban eso menos cualquier cosa menos eso. Menos eso, claro. Claro, es que, a ver, y Zhou Enlai no lo hace de malo. En la filosofía de China, que es una nación que tiene miles de años, 180 y pico, no, pues no, No es nada. ¿Sabes qué? Como dirían por allá, Juan Brito, ven después de 200 años y pregúntame lo mismo. Sí, pues no me preguntes ahorita que recién han pasado 186. Yo creo que así la historia... Es una maravillosa respuesta, ¿no? No, pues ese tipo era un genio. Zhou Enlai era un genio, el verdadero artífice del gobierno chino, hasta que vino la locura de la banda de los cuatro y la revolución cultural, fue Zhou Enlai, un tipo excepcional. Pero bueno, entonces resulta que no gracias a un mundial en Ecuador. No, gracias, don Manuel. Creo que tenemos otras necesidades. No, yo necesidades también. Más imperantes. Sí, salud, por ejemplo. Educación, Salud, por ejemplo. Ya. Por ejemplo, Disponer de dinero para prevenir el niño que ojalá no venga, porque ya 2 veces no vino, venía, pero una se regresó estando ahí porque vino una corriente del Polo Sur de agua helada y se lo llevó. Ojalá no llegue. No viste. Pero ¿sabes qué, man? No. O sea, ¿para qué? Sí, en realidad. Porque no lo vamos a ganar, pues, ¿no? ¿Para qué? Clasificaremos por lo menos. No, ¿para qué siempre hay para qué? Hay cosas que podrían venir de ahí. La pregunta no es si es que no nos va a dar un beneficio. La pregunta es si es que esos recursos no nos dan un mayor beneficio en otro lado. Es de nuevo la pregunta de la empresa. ¿Para qué invierto en una cosa? Claro, porque me va a dar un retorno de la empresa, claro. pero puede ser que otra inversión me dé más retorno. Claro, pero a ver. Vuelvo al museo. A mí me encantaría tener un museo de Muna en el Parque La Carolina. Me encantaría, y estoy seguro que a todos nos encantaría, pero $100 millones. No. Mejor en algo Nosotros más, no tenemos, a ver, perdóname, a ver, vamos a los grandes museos. ¿Quién hizo el Hermitage? Un pobre hombre llamado el zar de todas las Rusias, un tal Pedro el Grande. O sea, plata, ya. Además, él decidía en qué gastaba la plata. Él, absolutamente él, porque era el zar, el padrecito, el zar de todas las Rusias, ya. ¿Y quién hizo el Louvre? Luis XIV. Claro que no lo hizo como museo, pero ya lo hizo. Y entonces ya después lo aprovecharon y lo hicieron museo. ¿Y el Museo del Prado? ¿Quién lo hizo? No lo hizo Pedro Sánchez, ¿no? Porque entre él y Rodríguez Zapatero, se roban hasta los cimientos. Entonces, en general eran las familias utilizando sus recursos privados, hasta la ilustración eran los que mantenían el arte y hacían museos, los Habsburgo. Y el Rijksmuseum de Ámsterdam fueron los comerciantes de Holanda, de los Países Bajos, los que lo pagaron, porque era un prestigio poner el billete y era un prestigio tener las colecciones de los maestros flamencos. De tener obras similares a lo que hubiese hecho la antigua Roma o la antigua Grecia. Era el neorromanticismo, claro. El renacimiento nace porque querías un montón de gente con plata, quería tener obras hechas en Grecia, pero no tenía suficientes obras para sacar de la antigua Grecia, entonces empiezas a hacer una reproducción. Y si no tienes en tu país lo suficientes, tú sabes que la mayor colección de cuadros de Rembrandt van Rijn no está en Holanda. No, perdón, en los Países Bajos. Está en el Hermitage. Porque hubo un zar que era, por lo visto, conocía de arte y comisionó a 10, 20 personas para que vayan por toda Europa a comprar Rembrandt. Bueno, el Hermitage en Rembrandt debe de tener una cantidad que no podemos imaginarnos nosotros en plata, porque tiene largamente la mayor cantidad de Rembrandt van Rijn del mundo, y Rembrandt, en mi opinión, es uno de los genios más grandes de la pintura universal. Nadie maneja el color. O sea, es otro tiempo. Bueno, se nos fue el tiempo. Ha sido un estudio muy interesante. Prueba una vez más que no todo lo que reluce es oro. Y te hago una pregunta.
aquí se llenaron, porque yo no. No es por inmodestia, pero yo no, porque cuando uno ya tiene 72 vueltas y va al estadio de que tiene 8 y ha visto los mundiales todos, desde los que pasan por televisión, el dedo no me lo meten fácilmente. Pues. Aquí hablamos de la generación dorada. Y resulta que como la generación dorada fracasó, empezamos a reclamar y yo creo que no. Efectivamente era la generación dorada. Porque ¿qué es lo dorado? Lo dorado es lo que no es de oro. Es lo que tiene una ligera pátina, un bañito de oro. Y por dentro puede ser bronce, cobre, plomo o alguna cosa barro o algo peor solidificado y bañado en oro. Te pregunto, ¿tú crees que de verdad esta selección fue superior a la que fue Alemania en 2006? Que sí pasó. 2006. Yo creo que, a ver, verás, yo creo en la responsabilidad extrema. Entonces yo creo que los errores o los fallos, cuando falla un equipo o una institución, la responsabilidad es del líder. Entonces, sea culpa de quien sea, la culpa al final es del líder. Entonces, esa es mi percepción número uno. El problema del fallo es de liderazgo. Y mi segunda interpretación es, ahora en un análisis línea por línea, en algunas líneas tú tenías mejores jugadores en el 2006 y en algunas líneas tú tenías mejores jugadores hoy. Yo creo que si es que las pesas lado por lado, es 50-50, es casi igual, casi exactamente igual. El costo de ambos es bastante distinto y el techo de ambas es bastante distinto, porque tú en el 2006 tenías una selección que estaba ya bastante asentada, que quizás tenía un mundial más encima, y con la excepción de Antonio Valencia, ya habían dado el pico de su carrera, estaba llegando. Obviamente el Toño no. Hoy por hoy, tú tienes en algunas líneas unos jugadores que sí creo que son de lo mejor que hemos visto en esas posiciones y que son jovencitos, o sea, que tienen toda su carrera para adelante. Pero que en el Mundial fracasaron estrepitosamente. Por ejemplo, el señor Moisés Caicedo, pase para la derecha, pase para la izquierda, pase para atrás, pase para la derecha, pase para la izquierda, pase para atrás. Yo creo, mira, hablaban de la mejor defensa del mundo, pero perdóname, hermano, la mejor defensa del mundo le metieron ¿cuántos goles? Pero a ver, si es que tú tienes dos tipos que son las mejores, yo sí creo que son de las mejores defensas del mundo, y lo pones a hincapié a jugar de lateral, y que no es un lateral que regresa, porque ojo, Arteta lo hace jugar como un lateral. Porque en el Arsenal juega de Arsenal, pues, ¿no? Juega claro, de lateral. Pero juega de un medio lateral cuando estás en una línea de 3, pero es un lateral que regresa permanentemente, o sea, hace una jugada, hace una rotación, el medio de contención baja, sube claro, pero le tienen tapada la espalda, claro, y baja, claro. Y eso no existía, lo tenía colgado del arco a Piero Hincapié, teniendo un lateral que está siendo cotizado en Europa en estos momentos, teniendo a alguien que podía hacer esa misión de carrilero. Tú no tratas, o sea, si es que eres un buen líder, tú tratas de utilizar las piezas, los recursos en sus posiciones naturales, no adaptar las posiciones naturales a lo que se te ocurre. Juego. No, claro. Arteta puede darse ese lujo porque tiene A, 6 meses para entrenarlos, y B, tiene otro genio en la mitad de la cancha en contención que puede bajar a cubrir ese hueco, lo que no teníamos acá. No, pero porque además a Moisés Caicedo le estabas dando doble responsabilidad. Y además que, con todo, sin ánimo de ofender a nadie, pero entre Arteta y el señor Becasese, porque no sé por qué le decían Becasese, como si fuera CH, o sea, hay ¿cuántos abismos? ¿224 o 448 abismos entre Mikel Arteta y este señor? O sea, yo creo que hay 448 abismos. Sí. Bueno, un enorme gusto haber tenido esta conversación, ha sido muy ilustrativa. Les recomiendo leer Coyuntura aquí está el artículo, yo me lo imprimí.
y habrá oportunidad para conversar otra vez. Un abrazo, muchas gracias. Seguro, gracias por tenerme en cuenta, gracias a la audiencia. No. Su casa, maestro. Un abrazo. Gracias, chao. Chicos, nos vemos mañana. RTP